En el caso de las distocias, recuerden que el parto distócico es aquel parto complicado, el parto que evoluciona mal, ¿no es cierto? Entonces, ya sea por la contracción uterina, el feto o la pelvis. En este caso vamos a hablar del motor del trabajo de parto, que es la dinámica uterina, ¿no? Ya está, pero en general, sea por cualquier causa, el parto distócico va a presentar un parto prolongado, ¿no es cierto? Un parto prolongado, que de forma general se define como aquel parto que dura más de 12 horas, o un parto precipitado, que dura menos de 3 horas, ¿correcto? Parto rápido. Entonces, parto lento, parto rápido. ¿Por qué se produce esto? Porque se ha alterado uno de los 3 factores, ¿no? El motor, el pelvis o feto. En el caso del trabajo de parto prolongado, decimos que la fase latente es prolongada. ¿Cuándo la fase latente prolongada? Cuando la nulípara dura más de 20 horas o en la multípara dura más de 14 horas. Fase activa prolongada cuando en la nulípara dura más de 12 horas y en la multípara más de 8. Eso es fase activa prolongada. ¿Y por qué la fase activa se vuelve prolongada? Porque la velocidad de dilatación se ha cortado, menos de 1 centímetro por hora. Por eso la fase activa se prolonga. ¿Y cuándo decimos que el parto se ha detenido? Decimos que el parto se ha detenido completamente cuando en 2 horas no cambia nada la dilatación, o cuando en 1 hora no cambia el descenso de la cabeza, ¿no? Entonces, si en 2 horas no dilata nada, o en 1 hora no desciende la cabeza, decimos que el parto se ha detenido, ¿no? Se ha detenido. Cuando decimos que un expulsivo es prolongado, el expulsivo es prolongado cuando en la nulípara dura más de 2 horas y en la multípara más de 1 hora. Y cuando decimos que el alumbramiento es prolongado, decimos que el alumbramiento espontáneo es prolongado cuando dura más de 30 minutos, o el activo, ¿no? Cuando le colocamos oxitocina, más de 15 minutos. ¿Ya? Acuérdense esos valores para determinar las fases del trabajo de parto para decir que está prolongado. Y precipitado, ¿no? El rápido, entonces decimos acá, cuando la velocidad de dilatación en la nulípara es más de 5 centímetros por hora. O en la multípara más de 10 centímetros por hora. ¿Ya? Ahí decimos que el parto está precipitado. ¿Con qué se complican? En el caso del parto rápido, trauma del canal del parto, taquipnia transitoria del recién nacido, ¿no? Sisuritis. En el caso del parto prolongado, recuerden que genera deshidratación en la madre, mayor riesgo de sufrimiento fetal agudo, mayor riesgo de infección, endometritis, coriamnionitis, etc. Cuando ya hablamos entonces de las distocias dinámicas específicamente, cuando está alterado el motor, tenemos 3 alteraciones, ¿no? Por descenso, hipodinamia, por exceso de la contracción, hiperdinamia, y por alteración de la coordinación, disdinamia. Entonces, cuando está disminuido, ¿de qué términos vamos a hablar acá? De, por ejemplo, alteración, ya sea del tono, ¿no es cierto? Ya sea de la frecuencia o ya sea de la intensidad. Entonces, por ejemplo, en la hipodinamia vamos a hablar de la hipotonía. Entonces, ¿cómo definimos la hipotonía? Menos de 8 milímetros de mercurio. Acá vamos a hablar de la hipertonía, más de 12 milímetros de mercurio. Bradisistolia. Por ejemplo, acá, menos de 2 contracciones en 10 minutos. En el otro extremo, exceso, taquisistolia, más de 5 contracciones en 10 minutos. Y la intensidad, acá hablaremos intensidad disminuida, ¿no? Hablamos de la hiposistolia, menos de 25 milímetros de mercurio. Y acá de la hipersistolia, ¿ya? Más de 50 milímetros de mercurio. Ya está. Esas son las alteraciones por exceso o por defecto. Y en el caso de la disdinamia, como hemos dicho, está alterado la coordinación. O sea que hablamos de la incoordinación uterina. ¿Y eso por qué pasa? Porque se alteran los marcapasos, ¿ya? Entonces, normalmente tenemos un marcapaso, ¿verdad? En el cuerno derecho. Pero ¿qué pasa si aparecen 2 marcapasos? Entonces empieza a ser irregular la contracción. Eso se llama disdinamia grado 1, cuando hay 2 marcapasos. Grado 2, cuando aparece un marcapaso más, 3 marcapasos. Y grado 3 es cuando aparece 4 o más marcapasos. Y cuando aparecen ya 4 más marcapasos y uno de ellos está ubicado en el segmento uterino inferior,
se va a producir la llamada inversión de la triple gradiente descendente. Entonces, la disdinamia grado 3 es cuando la gradiente de contracción se invierte. ¿Te acuerdas que en el fondo era más intensa, más precoz, más duradera? Ahora no. En el segmento uterino inferior va a ser más precoz, más intensa, más duradera. Eso se llama inversión de la triple gradiente. Esa es la disdinamia grado 3. O también, ojo, acá también vamos a tener anillo de contracción, porque hay contracciones circulares a nivel del segmento uterino inferior. ¿Ya? A nivel del segmento uterino inferior. Y eso forma el famoso anillo de Van. ¿No es cierto? Anillo de Van. Muy bien. Entonces, esas son las formas de distocias dinámicas. Ya está. ¿Qué complicación genera una hipodinamia? Una hipodinamia hace que el parto se vuelva prolongado, ¿no? Dure más de lo normal. Y obviamente la madre se va a deshidratar, va a haber más riesgo de infección, etc. ¿Ya? Pero en el caso de la hiperdinamia, lo más peligroso es que puede afectar el bienestar fetal. Es decir, tiene más riesgo de hipoxia, ¿no? Ya que recuerden que cada vez que el útero se contrae, baja la perfusión uteroplacentaria. ¿Ya? Muy bien. La hipodinamia, recuerden, puede ser primaria o secundaria, al igual que la hiperdinamia. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Miren, cuando les digan hiperdinamia primaria es porque todavía no ha iniciado trabajo de parto. Estamos entre anteparto. ¿Ya? ¿Y cómo me doy cuenta? Porque el cuello, el cervix, está cerrado. Y se va a llamar hipodinamia o hiperdinamia secundaria cuando ya está en trabajo de parto. ¿Y cómo me doy que está en trabajo de parto? Porque el cuello ya está modificado, está borrado, está incorporado, dilatado, etcétera, ¿no? Entonces, cuando el cuello ya está modificado, entonces ya ahí hablamos del trastorno secundario, ¿ya? Secundario. Entonces, ¿cuál es lo más frecuente siempre? Secundario. ¿Ya? Por ejemplo, la hipodinamia secundaria es más frecuente. Entonces, empezó a contraerse al inicio bien el útero y luego se fatiga, se cansa. Entonces, eso es hipodinamia secundaria, ¿ya? Cuando la alteración se da una vez que inició el trabajo de parto, por agotamiento, por fatiga. En cambio, primaria, hipodinamia primaria, es porque todavía no inició trabajo de parto, ¿no? Los pródromos, el cuello está cerrado. Son contracciones de mala calidad, pero antes de los cambios a nivel del cuello. Esa es la diferencia. En cuanto al diagnóstico, hay una prueba que te diagnostica estos trastornos dinámicos, que se llama la cardiotocografía. ¿Ya? Cardiotocografía. Entonces tenemos la llamada cardiotocografía externa y la interna. La externa solo te calcula la frecuencia. En cambio, la interna te calcula la intensidad, te calcula el tono y te evalúa la coordinación. ¿Ya? Entonces, esta es la prueba. Si bien es cierto, el diagnóstico puede ser clínico, pero esta es la prueba para confirmar los trastornos dinámicos, ¿ya? La cardiotocografía, que puede ser externa o puede ser interna. Y finalmente el tratamiento, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? En el caso de la hipodinamia, entonces, ¿qué hay que hacer? Por ejemplo, podemos hacer evacuación vesical. Eso favorece la contracción uterina. Podemos estimular la contracción uterina rompiendo membranas. Se llama amniotomía. Rotura artificial de membranas. Y lo más importante, que es la oxitocina. La oxitocina, ¿correcto? Para mejorar la contracción, pues, porque es una hipodinamia, ¿no es cierto? Pero para dar oxitocina debes descartar desproporción cefalopélvica. Eso es muy importante. Antes de dar oxitocina a una hipodinamia, debemos descartar una desproporción cefalopélvica, ¿ya? Entonces, la oxitocina, ojo, se da por vía endovenosa en infusión continua para mejorar las contracciones, ¿ya? Ese es el tratamiento. En el caso de la hiperdinamia, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hidratar a la paciente, ¿ya? Porque está cansada, agotada. Entonces hay que hidratarla, hay que frenar las contracciones. ¿Cómo frenamos? Con tocolíticos, ¿no? Tocólisis. Con eso frenamos las contracciones. También acá hay que descartar desproporción cefalopélvica, también hay que descartar desprendimiento prematuro de placenta. Sobre todo cuando hay hipertonía, ¿no?
Recuerden que el dato de hipertonía, útero de Curbolier, útero leñoso, nos da diagnóstico de DPP, ¿ya? Entonces, siempre en los trastornos dinámicos hay que asegurarnos de que no haya estas complicaciones. Porque recuerden que eso es indicación ya de cesárea, ¿no? Indicación de cesárea, DCP o DPP, ¿ya? Indicación de cesárea. Muy bien. Y en el caso, acá, en el caso de la disdinamia por falla de la coordinación, también el tratamiento, ¿cuál va a ser? Darle, ¿no es cierto? Darle oxitocina. Le damos oxitocina por vía endovenosa en infusión continua. Dosis bajas y luego vamos aumentando, ¿no? Siempre la dosis inicial, recuerden, de oxitocina para estimular la contracción, 2 miliunidades por mililitro. Y vamos duplicando cada 20 minutos hasta llegar a 20 a 30 miliunidades por mililitro, que es la dosis máxima, ¿ya? Que es la dosis máxima. Entonces vamos monitorizando, ¿no? Ya está. En el caso del anillo de la contracción, ¿ya? El anillo de contracción en el segmento uterino, anillo de Van, recuerden que acá lo que hacemos es tocólisis, tocolíticos. Y si persiste, cesárea. Si persiste, cesárea. Porque el útero se puede romper. Recuerden que ese anillo de Van, ojo, el anillo de Van lo hemos visto o lo vamos a ver en ruptura uterina inminente. Inminente. Entonces, ¿cómo relajamos? Porque está muy contraído con tocolíticos. Si persiste, cesárea.